resultados en la región. En primer lugar, todavía no hemos ingresado a analizar los resultados del referéndum, que puede ser bastante, sí, previsible, pero puede ser muy interesante si se aprovecha la oportunidad, como también puede ser una nueva frustración para la ciudadanía, ¿no? Pero antes de entrar al tema, te preguntaría, Ana María, muchas gracias por estar con nosotros, una primera impresión en relación a los resultados de boca de urna de la votación para el gobierno regional, que te los reitero o los tienes en mente. Bueno, sé que la diferencia es de 1.8 a 2% en cuanto a la votación que ha obtenido uno y otro candidato. 34, ¿no? 6, 32. Así 3. es. Entonces, sí, 2.3% de diferencia. Y en realidad es una diferencia mínima, y yo creo que aquí, bueno, viene también la votación de provincias, pero al margen de ello, o sea, yo quisiera, ¿es con ¿sí? Ya. Bueno, buenas tardes, Mabel. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la diferencia es muy poca, en realidad. Como para dar un... Claro, o sea, como para dar un adelanto de quién puede ser, porque acordémonos de la elección pasada, que fue una diferencia más o menos parecida, y los resultados fueron adversos al candidato que pensó que había ganado la elección. Pero hoy hemos visto también que la tendencia en provincias es una tendencia a favor del candidato de provincia, del candidato Cáceres. Y bueno, yo en realidad pienso que cualquiera sea el ganador, nosotros como autoridades tenemos la obligación de apoyarlo y sobre todo de exigirle también un trabajo bastante acelerado en cuanto a la terminación de obras, una frustración para Arequipa, hacer un corte, una auditoría, pedir controles, acciones de control a la Contraloría. O sea, eso es algo que debe hacer el nuevo gobernador. Pero a mí me preocupa algo, y no tengo nada contra el candidato. Y yo voy a hablar ahora de las personas que nosotros debemos elegir de aquí en adelante para representarnos, para ser autoridades, porque en este caso me representa a mí, me representa a ti, lo representa al doctor. O sea, lo representa a todos, ¿ya? A nivel regional. Una presidencia regional, una gobernatura ahora, un gobierno regional no es poca cosa, es bastante. En el primer año que nosotros entramos en la gestión del presidente Kuczynski, más o menos vino una cantidad de 1.500 millones a Arequipa. No estamos hablando de 100 millones, estamos hablando de una cantidad bastante alta. Ha sido la región que más dinero ha recibido. Justo estábamos tocando claro, ese tema. Entonces, con obras inconclusas, lamentablemente inconclusas, con problemas que se han generado, en fin, eso es materia de otro análisis. Lo que a mí me preocupa es que nosotros no estamos asumiendo que quien debe ocupar los espacios políticos como autoridades tenemos que ser personas probas, personas que no tengamos denuncias. Y a mí me preocupa que el candidato Cáceres tenga una denuncia por tres denuncias por violación. Acabamos nosotros en Lima de suspender al congresista Mamani por esta situación, y ahí no queda el tema. Nosotros, por lo menos nosotros vamos a seguir insistiendo en el desafuero, porque es un delito, son tocamientos indebidos. Pero en este caso, Mabel, estamos hablando de violaciones, que dice que son denuncias archivadas, pero bueno, y yo lo toco ahora porque vivimos una situación muy grave en este tema. Yo soy exministra de la Mujer, yo he visto estos casos, los he visto, los he tratado de solucionar, he solucionado muchos de ellos, el trabajo con Fiscalía es bastante arduo, pero nosotros no podemos quedarnos tranquilos de que una denuncia vaya y se archive o una denuncia se caiga. Cuando es un tema de violación es muy delicado. Entonces a mí me preocupa esto. Me preocupa que nosotros el día de hoy estemos eligiendo a un candidato cuyas denuncias puedan hacer que luego, más antes que después, tenga que dejar la presidencia regional. Es lo que correspondería de haber una condena, ¿no? Pero vamos a lo mismo. ¿A quién es el vicegobernador y a quién está eligiendo la población?
Bueno, pero entonces, eso se podría decir de cualquiera, o sea, igualmente si sale el otro candidato tiene denuncias, lo mismo. ¿Quién es su vicegobernador? Así es. Bueno, o sea, hay entonces, pero yo voy a entrar a un punto, Mabel, que creo que la madurez política hace también que nosotros, cuando vayamos a dar un voto, nosotros no nos fijemos solo en el candidato, a eso iba yo, de que tenemos también que tratar de saber cuál es su plancha de trabajo, quién es su vicegobernador. Así como nosotros en las campañas presidenciales vemos quiénes son las personas que acompañan en la plancha al presidente, igualito ahora también tenemos que asumir y ver quiénes son las personas que acompañan como vicegobernador. Pero al margen de ello, creo que Arequipa, si tiene problemas, sí tiene problemas, y todos lo sabemos. Majesiguas es un problema bastante álgido, bastante grave, que no solamente es preocupante. Yo creo que esto es un desafío ya para nosotros como comisión investigadora. Estamos frustrados porque la verdad es que hemos entrado con pie izquierdo. 4 meses hemos demorado para cambiar al presidente de la comisión por los problemas que él ha tenido, también denuncias cuando fue alcalde de Anta, el congresista Rosas. Ahora, después de 4 meses, mientras instalamos que Gustavo conoce perfectamente cómo son esos procedimientos, se nos venció el plazo. Ahorita estamos con vencimiento de plazo, estamos pidiendo una prórroga de 6 meses más. Entonces, pero en ese interín nosotros lo que estamos acopiando es información, porque lo que pretende la comisión es ser una comisión imparcial, pero nos preocupa la adenda 13, nos preocupa eso que le corresponde al nuevo gobernador, porque le corresponde ya solo a él el hecho de la prórroga hasta marzo. O sea, esto es algo muy delicado, ojalá que no se esté comprometiendo recursos del erario nacional, recursos de dinero público para ello. Yo quisiera que tratemos ese tema, pero que agotemos el primero. El de los gobernadores. Sí, yo quiero decir algo acá que me parece importante aclarar, y me parece súper importante tu presencia, Ana María, para que efectivamente se vaya hasta el fondo del asunto. Fíjate que se ha hablado de 3 denuncias de violación sexual, y lo real es que solamente son 2. Nosotros hemos preguntado a la Fiscalía y hay un error en la tercera denuncia. No es el imputado, el candidato hasta el momento, Elmer Cáceres Yica, sino otra persona, y no sabemos lo que ha ocurrido. Eso lo tiene que explicar el Ministerio Público, pero lo que hay es una campaña de desinformación terrible. O sea, todo el mundo ha hablado de 3 denuncias, y yo no es por disculpar ni exculpar, sino porque no se puede tolerar la mentira, de así favorezca o desfavorezca a alguien otro. Entonces, para comenzar, son 2 denuncias, lo primero. Lo segundo es que las 2 denuncias están archivadas, y ha explicado la presidenta de la Junta de Fiscales, la doctora Miriam Herrera, las razones por las que están archivadas, porque también de entradita el Ministerio Público quedó muy mal, que cómo es posible que no se les hace justicia a estas personas, a una después de 14 años y a la otra después de 4 años. Entonces, la primera de 14 años ocurrió que esta ciudadana francesa que se ha presentado hace poco, ella hizo la denuncia y se fue del país. Entonces, el procedimiento en una denuncia cualquiera es que luego te cita, uno tiene que ratificarse en la denuncia, no ha dejado domicilio, en fin. Entonces, hay un archivo temporal. Y es probable que esa denuncia pudiera reabrirse si es que esta ciudadana francesa, digamos, pide que se vuelva a exactamente, y se presenta y tal. Por un lado. La segunda denuncia está con archivo definitivo porque la denunciante, y eso es algo que a nivel nacional en la televisión se habla y se dice, ¿cómo es posible que no le hagan justicia en 4 años? Pero no se cuenta la historia completa, que es que la persona desistió de su denuncia, ¿no? Dijo que había sido forzada a hacer la denuncia, y ahora nuevamente vuelve y dice que ha sido forzada a retractarse, pero que la verdad es que sí ocurre. Y yo creo que lo que está ocurriendo es una revictimización de esta persona, si en efecto ha sufrido esa violencia, porque está en un canal, en una radio, o sea, hay una utilización política del asunto.
más allá de que el hecho haya ocurrido. Entonces, lo que yo creo que corresponde acá es que si esta persona es elegida gobernador regional, entonces esas investigaciones se hagan de inmediato, las investigaciones, y se diga la verdad, y no se utilice a estas personas también para manipular, y se haga la investigación porque es urgente, y tiene que ir por encima de todo. Así es. Y si es que se comprueba la culpabilidad, tiene que haber la sanción y, por supuesto, tendría que dejar el cargo. Y si es que hay utilización política, también debe sancionarse, más allá del otro resultado, porque no se puede estar utilizando en nombre de la dignidad de la mujer, victimizar o utilizar o mercantilizar a las propias mujeres, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay un tratamiento que no corresponde. Y lo que sí corresponde es que la investigación vaya a fondo, pero ya, ¿no te parece? Claro, mira, yo creo que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que esto se aclare. En primer lugar, a quien más le interesa aclarar esto es a la misma persona acusada, en este caso al propio candidato Cáceres Yica. Creo que es muy importante que nosotros aclaremos esta situación y nos interesa también por el bien de Arequipa, porque no será posible que nosotros estemos contemplando a nivel nacional que digan que tenemos un gobernador que lo hemos elegido, ¿no? A pesar de que exactamente. Entonces yo sí pienso que al establecer la verdad, nosotros lo podemos hacer y lo vamos a hacer, ver bien como tú dices, examinar bien los expedientes, ver. Ahora, por ejemplo, a mí me preguntaban mucho sobre este caso. Yo nunca di una opinión porque creo que las autoridades no podemos adelantar opinión dentro de un proceso ya. Ahora lo digo porque ya el proceso ha terminado. Así es. Y creo que es responsable de nuestra parte, porque además podemos caer en la suspicacia de que digan, claro, esta autoridad quiere favorecer al otro. No, no se trata de eso. Yo, en particular, nunca he tratado con el candidato, con el otro lo conozco de lejos porque es más de Arequipa que de provincia, pero nada más. Entonces, creo que aquí lo que a todos nosotros nos corresponde es establecer, ayudar a que la verdad salga a flote y que el nuevo gobernador tenga las credenciales necesarias para poder hacer una buena labor, que encuentre en la ciudadanía, que encuentre en todas las personas una verdadera oportunidad de hacer un mejor gobierno. Y un mejor gobierno significa no solo la conclusión de las obras, significa también cuidar el dinero público, significa que nosotros podamos ayudar para que siga viniendo dinero, pero nosotros en Lima como bancada arequipeña decíamos, pero ¿para qué ya pedimos más dinero? Si hemos pedido tanto dinero y las obras están inconclusas. No responsabilizo con mis palabras en este momento a la gobernadora, por si acaso, porque pueden haber situaciones que se hayan generado, que han escapado al gobierno regional, no lo sé. Uno está en investigación, el otro va a entrar en investigación, el de Uchumayo, el de la variante Uchumayo. Entonces no se puede adelantar. Pero sí hay que establecer la verdad, Mabel. Y en el caso del candidato, entonces, habrá que bajar el tono y ver, pero sí exigir que se sepa la verdad. Creo que esa exigencia a mí sí me puede ejercer ese cargo, efectivamente, con esas sombras, ¿no? Entonces, o aclara bien la situación antes y si existe alguna culpa, pues asumirá las sanciones y las penalidades que correspondan, ¿no? Claro. Por supuesto. Y mientras más antes, mejor. Eso sería bueno pero no que esta gritería y esta utilización y esta histeria, a mí realmente me parece bueno, que ha llegado hasta las redes a nivel nacional, ¿no? Pero de una manera evidentemente interesada, o sea, por supuesto que ahí, si hay unos crímenes, hay que investigar y no se puede permitir. Pero no se puede permitir tampoco, ya basta de este tipo de campañas. Pero al margen, déjame decirte, Mabel, que al margen falsas, ¿no? De la campaña falsa o no falsa, si hablamos del tema, el tema es un tema bastante sensible, bastante delicado y es un tema urgente de atender. Nosotros en todos los casos, Mabel, nuestra reacción es la misma. No porque se trate de la autoridad o no autoridad, estamos reaccionando así. La reacción tiene que ser inmediata y en verdad si uno puede colaborar para establecer la verdad o para pedirla que se sancione este tipo de delitos,
nosotros lo estamos haciendo. Ya, ahora, este caso ha pasado hace 4 años, ¿no? Del otro quizá no se sabía, no sé qué, pero esas reacciones pues debieron pasar hace 4 años. Y por ejemplo, hay otro hecho que a puertas de la primera vuelta se denunció también, hubo una denuncia también de violación contra otro candidato, sí, claro, contra Víctor Hugo Rivera. Y como ha perdido por 207 votos la elección, o sea, no es una especulación traída de los pelos decir que esa denuncia le hizo perder la elección, porque 207 votos es nada. Entonces es muy probable que esa denuncia realmente le haya hecho perder la elección. ¿No a alguien le impactó, ¿no? No, son malas prácticas. Son muy malas prácticas. Como un tema tan sensible. Así es. Que a mí y utilizando el voto ciudadano, porque ahí estás utilizando el voto ciudadano. Y lo que sí tenemos que establecer ahí, mira, la mentira tiene patas cortas. Y a la larga, la corta, vamos a saber quién fue la persona que hizo esta campaña. No puede ser que esto sea así tampoco, pero definitivamente ya los resultados están dados y ya todo está. Lo que pasa es que la política es un poco el reflejo también de nuestra sociedad, ¿no? Yo al iniciar esta conversación, Mabel, justo te decía que una de las cosas que a mí me preocupa mucho es la inmadurez del electorado, ¿no? Esa es una situación contra la que vamos a pelear por mucho tiempo. Ojalá que las currículas desde chiquitos se puedan modificar en cuanto, por ejemplo, a los valores, a muchas de estas cosas, ¿no? Y en el fondo tenemos que romper esa idiosincrasia del peruano de justificar lo injustificable, ¿no? Y hemos visto en el congresista Mamani que el abogado defensor salió diciendo de que los tocamientos indebidos son de arriba hacia abajo. Nunca son de abajo hacia arriba. Así es, yo tengo que revisar un poco los protocolos de estos tocamientos indebidos. O sea, fíjate tú cómo, hasta dónde se llega con relación a esto, ¿no? Y la política ha tomado un buen extractado de esta nuestra sociedad al extremo, como miren, bien decías tú, es una cuestión execrable, ¿no? Esto de las violaciones y todo lo demás. Además, mira, a esta altura de los años, ¿ya qué vas a probar en una violación? Si sucedió en el 2004 o en el 2014, aparte de las revictimizaciones, ¿qué vas a probar ya en una mujer? Lo que hay que ver, claro, es si hubo investigación, así es, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, esa exposición, ¿no? De gente que en la política, y yo espero que no sea, que comparan mucho que en la política, en el amor y en la guerra vale todo, pero no es así, no es cierto. Entonces, imagínate exponer a la mujer, ¿no? A cuestiones que a todos se nos eriza la piel y sin embargo se emplean, ¿no? Al final de la jornada, el día previo a la elección o a los 2 días, no solo una cadena regional, una cadena nacional y todo ello, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más bien donde sí tenemos que ir es a algo que ustedes dos sí han coincidido, la parte de luchar contra la mentira. Cuando yo estuve en la comisión de fiscalización, yo no tenía antipatías por Nadine Heredia, ni por Ollanta Humala, y no las tengo hasta ahora, pero lo que sí había que investigar era la búsqueda de la verdad. De la verdad. Y si tú puedes ser mi amigo del alma, pero si has robado, si has lavado dinero, ¿no es cierto? Si has violado realmente, etcétera, te tienes que ir donde te tienes que ir, ¿no? Claro. Y yo por eso ojalá que más bien esa tendencia ahora de este nuevo Ministerio Público, de esa nueva oleada de magistrados en el Poder Judicial, ojalá que siga para adelante, ¿no? O sea, que empecemos a descubrir la verdad, ¿no? Empecemos a defenderla y así ya todos nos empecemos a poner en orden, ¿no? Yo creo que ahí es donde ojalá podamos tener una mejor sociedad, ¿no? Un mejor enfrentar a todo este tipo de cosas que a todos obviamente nos traspasan, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasemos a analizar los resultados del referéndum. A ver, acá tenemos los resultados a boca de urna de Ipsos, que son para la primera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? El sí ha obtenido 87.1% y el no 12.9%. Lo que a mí me sorprende es que haya un 12.9%
que todavía quiera seguir con los hermanitos, ¿no? Pero bueno, pero ya en la práctica, ¿cuándo, cómo, Ana María, se va a comenzar a implementar esta reforma ya aprobada por la gran mayoría de ciudadanos? En cuanto a los resultados, bueno, han sido... la votación ha sido bastante abundante, ¿no? Para el sí, eso es lo que cuenta. Ahora en el otro caso debe ser alguna desinformación también, no siempre. Bueno, también está la oposición, ¿no? Claro, está la oposición, por supuesto. Entonces, la reforma del Sistema Nacional de Justicia, la implementación y los primeros pasos que se tengan que dar, y tiene que haber una articulación muy, pero muy estrecha entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo espero que esto se pueda dar para no demorar más en este tema. En marzo ya tendríamos que tener a los nuevos 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia ahora. Y bueno, esta semana el presidente va a dar a conocer ya los primeros pasos que se van a seguir. Y nosotros tenemos que faltan las leyes orgánicas también, que hay que, o sea, como el detalle de todo, de qué manera va a ser, cómo va a ser, los requisitos, porque aquí se consideraron, incluso en algunas de estas reformas, solamente aspectos ya generales, porque obviamente es una reforma de la Constitución, o sea, no se podía meter ahí el desarrollo de una ley, ¿no? Entonces, así es que esperamos que esta, con prioridad, es la que se tiene que abordar ahora, desde mañana mismo. ¿Y qué expectativas tiene Gustavo de esta? A ver, ¿cómo vamos a evitar que el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que el nuevo Junta Nacional de Justicia se convierta en un sucesor del Consejo Nacional de la Magistratura? Si me permites una interrupción, yo me olvidaba de mencionar algo muy importante, que la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia va a ser por meritocracia, orden de méritos. Ya no va a ser, y los representantes ya no son solamente un grupo específico que podía hacer y deshacer. Claro. Están involucrados todos los estamentos correspondientes, respectivos de esta elección, y creo que eso es algo muy importante, sobre todo que en el Perú se empiece a aplicar lo que tiene que ver con un cuadro de méritos y con una antigüedad en experiencia también, que es lo que se ha considerado. De acuerdo, pero en el propio Consejo Nacional de la Magistratura ya tendría que haber sido así. De hecho, la ratificación y todo tiene un proceso, y había unas evaluaciones y encontraron la forma de sacarle la vuelta, ¿no? Y de hecho, hasta en los audios se escucha como una persona que había obtenido o que tenía méritos muy superiores era postergada por otra persona, y todavía hablaban de cómo disimular el asunto para poner a la otra persona, ¿no? Bueno, yo le deseo el mejor de los éxitos a esta propuesta. Creo que se veía venir, además creo que era necesaria, pero siempre son las personas, ¿no? Por eso empezaba la frase así. Muchas veces los sistemas parecen ser mejores, pero si las personas que los ejecutan no van, realmente a veces fracasan. Pero esperemos y tengamos la ilusión de que así sea. Creo que sí se ha mejorado la representatividad, como bien se decía. Primero la representatividad, ¿no? O sea, estás poniendo a la gente que prácticamente va a ser, si quieres, respaldada por instituciones, ¿no? Y entonces van a poner cada institución en juego su propio prestigio. Lo segundo es también la especialización, porque por ejemplo en el CNM teníamos, por ejemplo, que elegían en los colegios profesionales, y siempre salían, por lo general, los colegios profesionales, pues, que tienen un montón de agremiados, y que muchas veces también hacían la campaña nacional y votabas sin saber para qué votabas, ¿no? O sea, por ejemplo, el gremio de enfermeras, un montón son en el nivel nacional. Entonces, obviamente, con solo el montón de votaciones, digamos, tenías un curul ahí asegurado, como se diría. Entonces, creo que sí, se mejora representatividad, se mejora especialidad. Y yo sí agregaría que ojalá ya en el desarrollo, como bien lo ha dicho Ana María Mabel, empecemos más bien a exigir que los fallos, a partir de ahora,
sean publicados al día siguiente. Se lo he escuchado a Lecaros, ahora que ha asumido el Poder Judicial, pero eso, por ejemplo, debería ser una cuestión obligatoria. O sea, que tú al rato que, por ejemplo, tengas un delito de violación y que la jueza tal o el juez tal al día siguiente los liberó, eso, por ejemplo, debería ser auditado inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, como una emergencia que nos llega al hospital. O sea, no podrías pues tenerlo por los siglos de los siglos o discutirlo después de años, ¿no? Entonces, creo que yo le agregaría eso. Ojalá que toda esta reforma acoja también cuestiones o iniciativas como esa, ¿no? Bueno, en la segunda pregunta, que me parece que va a ser bien complejo, pero que es súper importante: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? El 85% ha votado por el sí y 15% por el no. Pero ya hemos tenido en días previos la primera discusión en relación a esto. Esa discusión va a ser retomada, es parte de esta reforma. ¿Cómo se está planteando? Bueno, de inicio yo creo que debió haber sido después, esa discusión debió haber quedado para después, claro. Cuando hoy esperar el referéndum, que faltaban solo unos días, y que empecemos con el debate después. Pero ya se dio, y en realidad, bueno, nosotros como bancada, mis colegas que han votado por el sí en este financiamiento ilegal, que son 7, han retirado ya se ha retirado su voto de la segunda votación para que se abra el debate. Entonces el debate se tiene que abrir porque hay una reconsideración y hasta 2. Entonces yo espero que todo el pleno vote por esa reconsideración, porque definitivamente lo que no se puede tolerar es cambiar la figura de la facultad que tiene la Fiscalía o el Ministerio Público para que haya una intervención de OMPE en asuntos judiciales, en primer lugar. Y en segundo lugar, con lo que yo tampoco estaba de acuerdo, era con el tema de meterse con una ley ya existente de lavado de activos que no la puedes tocar. Es político, no político, cura, no cura, cualquier persona, ciudadano de a pie o no, la ley es la ley para todos, y ya hay una legislación al respecto, que debió haberse complementado, sí. Entonces, habrá que hacer un texto sustitutorio para que esto pueda cambiarse, y podamos llegar a un acercamiento, en todo caso, hacia lo que significa la opinión que no se tuvo en el momento en que se dio el dictamen en justicia, en la Comisión de Justicia, la opinión del Ministerio de Justicia, porque ahí también hay que reconocer que el Ministerio de Justicia no mandó a tiempo la opinión, y eso es lo malo. Cuando uno es ministro, tiene que darle importancia a esas opiniones, porque las leyes de Congreso salen con la opinión del Ejecutivo. O sea, la ciudadanía puede entender que las leyes salen solo del Congreso y de lo que nosotros decimos, no. Cuando uno hace una iniciativa, esas iniciativas se consultan a los entes correspondientes, a todos los comprometidos, y las opiniones tienen que llegar a tiempo. En esta no fue. Entonces han habido una serie de cosas que, bueno, definitivamente han arribado ya esto, ha generado malestar en el presidente, que dicho sea de paso, ha manifestado que no, él espera una lucha frontal contra la corrupción, nosotros también. Entonces, yo no creo que el texto sustitutorio viene ahora en el debate por la reconsideración. No en el debate, porque la reconsideración se acepta o no. Se acepta, abrimos debate y ya, porque eso, la ley observada va a venir, igualito va a caer por insistencia nuevamente al Pleno. O sea, igual se va a volver a ver. Pero ahora, ¿qué es el financiamiento? En el marco del referéndum. Esto es lo ilegal, digamos, el financiamiento ilegal de campaña. Esto es el financiamiento legal de campaña. Claro. Esto tiene que ver con el dinero que el Estado le va a dar a los partidos para sus campañas electorales y evitar la intervención de terceros nacionales o internacionales que puedan tener un tema de intereses
un tema también de dinero de narcotráfico, de qué sé yo, claro. Entonces, para evitar esto, esto es lo que se va a hacer. O sea, aquí esta reforma también es muy importante. Aunque se compromete el dinero del Estado, que pocos recursos tenemos, pero igual hay que ver hasta dónde y cómo, ¿no? Ahora, más allá de que si tiene que ver con esta o con el financiamiento ilegal, hay cosas puntuales que le preocupan al ciudadano. Una es, por ejemplo, la posibilidad, que ya no habría ahora, de que gana siempre el que tiene más dinero, ¿no es cierto? Ajá. El que pone más spots en la televisión, que ya no se va a permitir. Y el que no tiene recursos, pues tiene muy poca probabilidad de ganar, ¿no? Pero además esto pervierte un montón de cosas a los medios de comunicación, por ejemplo, que estamos expuestos a la posibilidad esa de que mucho dinero, la presión que viene después, a la misma gente que quiere postular, porque siempre exigen en los partidos, ¿no? Realmente que contribuyan a la campaña. Dice, de acuerdo a su contribución es el uso, digamos, más difundido, les toca el primer, segundo o tercer lugar, no siempre es así, pero es el uso más difundido, porque es la forma que han encontrado de financiarse, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas ya no van a ocurrir más, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa? Entonces, ¿cómo debería ser ahora esto? Porque algunas gentes dicen, y yo no quiero financiar, ¿por qué de mi play? Yo no quiero financiar a estos políticos que no los aguanto, son corruptos todos y tal por cual, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Los ciudadanos. Los ciudadanos. De pero que el Estado... el 80 y cuánto. Claro. ¿Están de acuerdo con que el Estado financie? Esa es la falta de difusión que había en la pregunta. Pero claro, hoy el 85%, que son millones de peruanos, estamos de acuerdo en que financie el Estado en la campaña política. Pero, digamos, la discusión viene en cuanto a la mesura, o sea, cuánto les van a dar, cómo los van a fiscalizar, qué se va a pedir a cambio, digamos, que cumplan determinadas, en fin. Una de las cosas que yo no quisiera dejar pasar por alto es que sí ha habido un mal paso en el Congreso con relación a esto. ¿Cuál es el mal paso? Que definitivamente, como bien decían, esa discusión de una ley que se aprueba, porque ojo, ha dicho el presidente que la va a observar, bueno, la van a regresar, pero también esa reconsideración... ¿Puede pasar como que no? Puede que no, pero la insistencia dos, sí regresa. pero ahora, ¿pero qué pasa después si todavía siguen teniendo mayoría quienes han aprobado esta ley? Entonces, todavía hay un riesgo en eso, ¿eh? O sea, no creo que esté del todo... Ya han retirado sus firmas la bancada oficialista, correcto. Pero, ¿cuánto suma, resta y todo lo demás? Porque ese es un primer momento. Un segundo momento, creo que sí es importante el hecho de que esta ley, y yo creo que la población más ha votado por ella, porque yo creo que lo que Mabel sí puntualizaba es importante y está en la cabeza de la gente. O sea, en las elecciones deberíamos evitar el sesgo del dinero y evitar de esas contribuciones oscuras, ¿no es cierto? O sea, ya lo hemos visto con Odebrecht, ¿no? Ustedes, los tres postulábamos, teníamos los tres la misma posibilidad, por partes iguales, total, el dinero no lo perdían porque alguno iba a salir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hacia ahí tiene que ir, y todavía en todas estas reformas y cosas que se tengan que escudriñar, hacia eso hay que ir. Inclusive, al principio lo conversábamos también con Mabel, deberíamos, así como se ha quitado, por ejemplo, en el Congreso que yo estuve, se quitó lo de las dádivas, y que todavía le han sacado la vuelta en la jornada electoral, por ejemplo, reciente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Miren ustedes, pasa lo mismo con esto, o sea, deberíamos ser mucho más rígidos con la parte económica de las campañas. Por ejemplo, toditas las campañas tendrían que bancarizar. Punto primero. Pero es que la bancarización sí está contemplada. Sí, pero fíjate tú que hay cuestiones que habría que enfatizarlas mucho más. Y lo segundo es el hecho de que si podríamos disminuir todavía más gastos, por ejemplo, eso de la parte esta de las dádivas, que ya algo ha reducido, tendríamos que ir en cuestiones de medios, en cuestiones de mítines, en cuestiones de gastos. De repente hasta deberíamos solamente obligar que cada candidato que se presenta haga un rol de exposiciones,
¿no? Bien cronometrado, bien manejado por el jurado electoral, etcétera, etcétera. Y tratar de evitar de que el poderoso caballero don dinero nos siga pervirtiendo la propia política, ¿no? Así es. Pero, Mabel, eso tiene que ver mucho con el reconocimiento de la población hacia el ciudadano que se postula. Y en eso hay que trabajar. Hay que trabajar en el hecho de que, por ejemplo, ahora que ya hay no reelección de congresistas, puedan surgir nuevos cuadros, porque todo se aprende. O sea, sí es cierto, la experiencia es necesaria, la experiencia tiene mucho que ver, y en procedimientos parlamentarios es bastante necesario. Y yo ya voy yendo a 3 estudios parlamentarios que uno no termina de atender, de aprender. Pero definitivamente hay nuevos cuadros, y es más, hay líderes actuales que tienen reconocimiento, pero entonces, ¿qué hace el reconocimiento? ¿Qué logra? Que uno gaste menos en las campañas, porque la gente ya conoce el trabajo. Pero siempre te es aplastante. Con los mira, de las mismas, los 4 que hemos llegado a la elección, por ejemplo, tú rápido, si sacas cuentas, si tú sacas cuentas... ¿Pagaste por tu número? No, por el número no. De ahí que cuando al Congreso anterior, no. Yo justo estaba más bien... Primero que pero por ejemplo eso tendría que evitarse. Yo no pagué, por ejemplo, y nunca me pidieron, pero creo que eso es una excepción. En realidad son excepciones, porque la gran mayoría es así. Bueno, pasemos a la tercera pregunta, que también es bien polémica. Aprueba la reforma, bien polémica para, digamos, los enterados, pero lo real es que la población ha votado en 85.2% por aprobar la reforma que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. ¿Qué va a traer como consecuencia, Ana María, esta aprobación, según tú lo ves, en el próximo Parlamento? Por ejemplo, que ya no va a estar Luz Salgado, Mulder, Jorge del Castillo... ninguno va a estar, pero hablo de estos porque tienen mucha experiencia parlamentaria que efectivamente, como tú bien dices, también es necesaria. Claro, es necesario, pero hay que saber, o sea, la experiencia de quién necesita el Parlamento. Esa es otra gran pregunta. Necesita mi experiencia, pero ¿en qué prácticas? ¿Buenas, malas? Puedo yo tener mucha experiencia, pero en malas prácticas. Creo que la gente... ¿no? Claro, entonces, aparte que hay que considerar también algo, que la reelección parlamentaria solo se ha dado en este Congreso en un 26%. O sea, y los que más están siendo cuestionados dentro del Congreso, todos son nuevos. Todos, fíjate, todos son nuevos. Que se vaya Mamani, que se vaya que se vaya el otro, que el que Yesenia hizo, claro, Yesenia, que falsificaron documentos, que no declararon la verdad, o sea, todos. Entonces estamos hablando de lo mismo, pero ya, yo me voy a un punto, y un punto bastante respetable. A ver, Gustavo ha sido congresista, yo soy congresista ahora, nosotros fuimos al Congreso por elección popular, porque si no hay voto popular no hay nada. Pero a nosotros nos eligieron a Gustavo en condiciones de que él pueda reelegirse. Obvio, él tuvo la posibilidad de hacerlo, pero bueno, por X razones retiraron la candidatura. En mi caso ya no se puede, pero ¿quién ha determinado esto? La misma población que me puso a mí en esta curul, que lo puso a Gustavo en esa curul. O sea, es la población la que tiene que dictar las condiciones de lo que quiere. Y después, si no va bien, bueno, pues ya se irá reformulando y viendo. Claro. Pero al margen de todo, yo quiero decir algo también, ¿no? Que cuando estuvimos en campaña, mucho se habló de la no reelección, y eso es cierto. Entonces, bueno, ahí adelante, ahí no hay nada ni vuelta que dar, no hay mucho que poner y ya. Sí. Ahora, en el fondo también, sí, o sea, el porcentaje de reelectos es bajísimo, ¿no? Ahora, obviamente... eso se va a salvar un poco porque hay congresistas que dejaron de serlo y pueden volver. Como por ejemplo si es que por ejemplo van a dejar, o sea, resulta medio injusto, porque hay congresistas que realmente se ganan también el cariño, si quieres, o el reconocimiento de la gente. Por la buena gestión. Así es, ¿no? Entonces sí debería, digamos, ya haber reelección. Mi bancada estuvo de acuerdo con un periodo. Pero en el fondo, o sea, en el fondo tampoco perjudicaría tanto, ¿no?
porque es verdad lo que dice Ana, en el fondo, en el Congreso, tú tienes que saber cosas. Ahora yo les diría algo, más que si son nuevos o reelectos, yo creo que al mejorar la forma de elegir, se va a mejorar la calidad de parlamentarios, incluso que fueran buenos o antiguos. Claro. Yo creo que los requisitos, sobre todo en los requisitos y exigirles a los partidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, mira, ahora Fuerza Popular poniendo seguramente creo que se han dejado llevar allí más por las cuestiones económicas, lo que aportaron, pero aportaron a la calidad de candidatos, pero ahora están asumiendo, ¿no?, las consecuencias, ¿no? Pero por eso mismo, pero en el fondo la consecuencia funesta, más allá del propio partido, es el Perú, es el país. Imagínate tener gente que justamente ha provocado que la población ahora te diga masivamente: no quiero reelección de nadie. ¿Por qué? Porque los metes a todos en un saco, ¿no es cierto? Entonces la idea ahí es que sea un buen llamado de atención también para que los partidos políticos también empiecen, y de repente por allí también ponerle alguna reforma normativa, legal, en la elección de los candidatos, en los no solo partidos, la elección, ¿no? Yo estaría de acuerdo con una reestructuración del Congreso, y en eso estábamos justo en la última reunión de Junta Directiva. Yo le planteaba al presidente, le decía: presidente, estamos discutiendo el presupuesto del Congreso, que es el mismo. Tú quieres hacer aplicar políticas de austeridad. Me parece muy bien. Él ha aplicado políticas de austeridad, por eso no ha tenido ejecución alta, porque ha dejado de hacer la inversión que tenía que hacer por la austeridad. Finalmente ese dinero se ha regresado al MEF. Pero ahí hay un tema, o sea, puedes poner unos candidatos maravillosos, pueden unos congresistas de primera, pero dime, si uno está entrando al mismo lugar donde el arca es abierta, en el sentido de que tú, si quieres, haces tu declaración de intereses, si quieres vas, si quieres no vas, si quieres haces esto, si quieres haces lo otro, que es lo que la población piensa que se hace, y eso no se hace. Tú sabes que todo está sujeto a descuento. Sí, claro. Claro, pero la población cree que no. La población dice que ganamos escolaridad, que ganamos chofer, que tenemos carro, bueno, en fin, y no es así, pero bueno, toda esa reestructuración, a ver, ¿qué es lo que se quiere para que funcione bien? Que incluso el personal sea necesario. ¿Qué requisitos hay para que un personal sea 728? Ser 728 en el Perú es una gloria. Tienes vacaciones, 17 sueldos, tienes bonos en el Congreso, tienes gratificaciones, tienes un montón de beneficios. Que un empleado CAS o uno de terceros que va y tú lo sacas cuando quieras. Entonces, hay cada gestión que ha ido, no me refiero a la gestión de cada mesa directiva, sino de cada Humala, Toledo, de cada gobierno, cada periodo gubernamental, ha ido dejando una cantidad de empleados. Claro. ¿Cuántos empleados son? Casi 2.000 y tantos, casi 3.000. Wow. Sí. Es bastante. Entonces, la forma, el funcionamiento, la estructura, los procedimientos. ¿Cómo hay que hacer, por ejemplo, para que una ley te pase? No puede ser, no, te pasa, pero oye, sí, hay que aprobarla, que el dictamen. No, ahí tenemos ya que tratar de reestructurar todas las debilidades que han sido criticadas. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo va a hacer? Ojalá que lo podamos hacer con esto. Pero eso lo tenemos que hacer ya. Eso tiene que ser también como una reforma, de manera que cuando entren los nuevos congresistas encuentren condiciones clarísimas. Ahora ahí hay un tema que nosotros habíamos tocado y era en relación a los parlamentarios andinos. Los parlamentarios andinos tienen los mismos beneficios que un congresista, pero si tú te das cuenta, ellos no pueden hacer iniciativas de ley, no pueden nada. ¿Qué hacen? Se reúnen en Colombia una vez al mes, les pagamos para que viajen. Les pagamos para que viajen y tienen sus asesores igual que nosotros. Tienen sus oficinas. Solo para ir 2-3 días a ver algo. Entonces, entre países. Parlaméricas, que funciona ya. Yo soy miembro de Parlaméricas ahora. ¿Parlatino? No, yo soy Parlaméricas, Parlatino no. Entonces, en Parlaméricas también haces algo similar. Vas, te reúnes. Pero ¿quiénes lo hacen? Por ejemplo, yo lo hago voluntariamente. Entonces ahí el mismo Congreso te financia o Parlaméricas te financia, según sea, ya el compromiso que uno tenga, que llegue a tener. Entonces, si esto se puede hacer así, ¿por qué el parlamentario andino también puede ser? Ese dinero era el que nosotros queríamos que se pase para el Senado, o sea, todo ese presupuesto de los parlamentarios andinos, pero bueno, ahí vamos a entrar. Había una tendencia en el Parlamento nuestro en el que más bien estos parlamentarios andinos deberían integrarse al grupo de congresistas y también
todo lo que se chambea en el Congreso. O sea, que tengan iniciativas, que vayan a las comisiones y todo, pero ellos no van. Nada. O sea, solo paran en viaje. Claro, es que como no están obligados. Sí. Bueno, pasemos a la cuarta pregunta, que es: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? El sí obtuvo 14.9% y el no 85.1%. Es decir, en realidad esta pregunta, más que las otras, demuestra que la población en general ha votado por apoyar al presidente Martín Vizcarra. Eso me parece claro, porque más allá de que, bueno, ni siquiera el debate ha entrado a ver si la bicameralidad, por qué sí, por qué no, sino no se ha debatido. Ya no se ha debatido, simplemente se sabía que esa era la posición del presidente Vizcarra, que dijo que habían desnaturalizado su propuesta y la población ha votado por él. Pero ¿cuáles son las interioridades de esto? La propuesta del presidente fue la bicameralidad. Incluso llegó la propuesta al Congreso. Claro. Cuando se trabajó esto, nosotros pensamos, y seguramente en la gestión de Gustavo también, se habló del tema de regresar la bicameralidad, porque Juan Chaput nos los comentó, que habían trabajado fuerte en ese tema. Entonces, la bicameralidad, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite tener dos espacios con miradas distintas, de manera que puedan, en primer lugar, para mí, lo que es muy importante, la exoneración de segunda votación hoy en día para mí no es propicia. No debe haber exoneraciones de segunda votación en el momento, sino tener un nuevo debate y una nueva discusión para ver si las cosas puedan cambiar de otra manera para mejor. Y eso es lo que hace el Senado, que todas estas leyes aprobadas en la Cámara Baja suben, y es ahí donde se abre una discusión con diferentes personas, con diferentes senadores. Entonces, ahí es donde podemos elevar la calidad de las leyes. Por otro lado, las funciones también se reparten. Hay funciones que cumple una Cámara y la otra de representación que cumple la del Senado. En varios países de América Latina y en el mundo entero hay bicameralidad. Hemos tenido. Pero entonces, ¿no? La aspiración era esta, era regresar. Pero yo no sé en qué momento, qué tenía que hacer la bicameralidad con la cuestión de confianza. De verdad, no sé, claro. Entonces, y también la otra trampita, seguramente, de quienes justamente utilizan la experiencia a contrario, era elevar el número, ¿no? Que también en la población le causa, porque se habló en un primer momento de dejar de los 130, 100 diputados en este caso, y 30 senadores. Pero después ya se habló que se quedaban los 130 y había 50 senadores. Entonces, a la gente que le digas, voy a aumentar uno más, obviamente también. Ahí ¿no? se hizo un análisis de las comisiones. ¿Cuántas comisiones hay en el Congreso? A ver si te acuerdas. En realidad, ¿cuántas hay? En realidad, 22. A excepción de la gente, lo real es que sí se necesita. Sí, por las comisiones. Pero deben gastar menos. No. El punto es el siguiente, que ahí se ponía claramente de que no iba a haber incremento de presupuesto. ¿Por qué? Por lo que he dicho anteriormente. Del Parlamento. Que hay, eso no se tomó en cuenta. Mira que eso todavía encima venía a resolver gran parte de ese presupuesto en un futuro. No, ahí teníamos el tema de precisamente del personal que hay y que ya es fijo y no lo puedes sacar, pero está el personal, o sea, hay personal de staff que se podía haber repartido entre las comisiones, entre los congresistas y entre los senadores sin tener que aumentar el presupuesto. El presupuesto del Congreso no iba a variar para nada, la Cámara está, la infraestructura estaba, o sea, todo esto estaba coordinado como para que sí se pudiera operar de esa manera. Ahora, esto también, este número también fue consultado. Se consultó, se vio, se hizo las consultas. Todo iba bien, ya. En todo caso, si se pensó, la ciudadanía pensó que el aumento era porque, claro, quieren ser más y todo, no. Era lo necesario. Pero si se consideraba que podía ser menos, se pudo haber reformulado a que fueran menos, pero por la cantidad de comisiones y temas que se tratan en el Congreso no era conveniente, pero bueno, ¿qué tenía que ver nuevamente? ¿Qué tenía que ver la cuestión de confianza? Bueno, el hecho es que es así y que habrá más tiempo para debatir la bicameralidad y tal vez... Más adelante yo creo, ¿no? Claro, no sé qué... Cuando regrese Gustavo al Congreso. Cuando se plantee mejor el tema, obviamente. El tiempo nos ha ganado. Como conclusión de esta votación, los efectos en los próximos
meses ya no, porque estamos terminando el año. 2 años y medio le queda al presidente Vizcarra de gobierno. Aprobado esto y encaminados, digamos, inicialmente ya en una mejora institucional, ¿qué va a pasar en los próximos 2 años y medio, piensas tú, Ana María? Que vamos a trabajar en estas reformas, estos puntos que son importantes. El Congreso tiene su otra agenda también al margen de complementar con esta. Tenemos una tarea de reestructuración que a mí me interesa muchísimo poder dejarla, a mí y a muchos congresistas. Tenemos una tarea mucho más delicada y más titánica, que es la de recuperar un poco la imagen del Congreso. Yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es una situación de crisis muy terrible, pero cuando la crisis ya llega a fondo, empieza ya la nueva reinventarse hacia lo que uno quisiera, es una oportunidad. Espero que podamos aprovechar esa oportunidad. El presidente del Congreso está muy dispuesto a hacer las cosas como tienen que hacerse, al margen de recordarlo en sus días de vocero. No, pero era lo que le correspondía también, ¿no? Entonces, pero ahora para nosotros pensamos que él está haciendo un buen papel, nuestra bancada. ¿Crees que sinceramente que el Congreso va a poder trabajar mejor? Con él se puede trabajar, porque mira, si nos damos cuenta, una mayoría yo tenía una ley de bodegueros, la ley de los propietarios de tienditas de abarrotes, presentada en 2016. No, yo dije, ya, eso no sale nunca. Él ha empezado, ordenó desde que entró, que empezaran a remover las leyes que beneficiaban a la mayoría de la población, que las pudieran ver, sí. Y ya he visto también menos declarativas, porque en los 2 años anteriores, desde que hemos entrado al Congreso, creo que el 80% ha sido leyes declarativas. Entonces, hay que hacer el Congreso más eficiente, creo que es algo muy bueno. Yo espero que podamos lograr esa articulación del Ejecutivo Legislativo, porque si no logramos ese diálogo consenso, sincero, con sinceramiento, no un diálogo consenso que luego antes de 2 días quiero aprobar esta ley, no, eso no. ¿Y cuál va a ser la bancada de Vizcarra? La bancada de Vizcarra es la nuestra. Quiera o no quiera. Es como cuando tú te casas una votación. No estuviste, ¿no? Yo estuve, sí, en un curso de estudios parlamentarios. Estuve con Mercedes Arauz y con Gloria Montenegro. Se salvaron. No. Nosotros, hablaré siempre de mí, lo personal, porque hay que tener mucho cuidado, ahora soy vocera y no quiero comprometer a mi bancada. Pero yo dejé mi posición bien firme, y yo sí lo que hubiera pedido es, lo que se pedió ahí es un voto de conciencia, ¿no? O sea, ellos acordaron y hay que respetar los acuerdos que han tenido, pero mi posición es esa y no la voy a cambiar. O sea, Gustavo, ¿tú qué esperarías del Congreso en los 2 años y medio que quedan? Y con el cambio de fuerzas, ¿no? La composición de fuerzas ha cambiado definitivamente en el Congreso. ¿Qué le pedirías en realidad al Congreso estos 2 años y medio? Primero que nada, creo que están en el camino correcto hasta ahora en cuanto a este reposicionamiento que ha tenido el presidente Vizcarra, ¿no? O sea, en el fondo este mismo referéndum de algún modo lo debe fortalecer. Pero igual, no van a caer en la tentación que del poder, ¿no es cierto? O sea, a veces se maneja muy mal el poder o caes, eres víctima de la provocación del otro también, ¿no? Porque a veces es así, no es tanto el poder de uno, sino es la provocación en la que muchas veces caes, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento. O sea, si hay un fortalecimiento del Ejecutivo, y creo que esa recomposición que has dicho tú dentro de fuerzas allí al interior del Congreso, creo que se hace un bonito campo como para empezar a trabajar piel a piel muchas cosas positivas. O sea, yo espero que le pongan mucha inteligencia a esa parte de construir el país. Yo diría más bien mucha muñeca. Bueno, inteligencia va, ¿no? Sí, pero... O sea, ahí va, ¿no? Sí. Y lo otro que sí es importante, creo que ya en la mirada del plano regional, es que se conviertan un poco más proactivos en todo lo que significa el apoyo. Vizcarra es provinciano, ¿no? Viene de una región, y sí sería interesante, más allá de que el tema de fiscalización es importante y hay que reforzar o alabar al Poder Judicial, al Ministerio Público, que están en un camino también correcto, creo que debemos preocuparnos en impulsar y resolver rápido los proyectos que hay.
¿no? Por ejemplo, se está investigando Majesiguas, hay que investigarlo ya y rápido, ¿no es cierto? Y destrabarlo ya, porque el tiempo nos gana, ¿no es cierto? Pero Marela, hay que aclarar algo. La investigación no tiene nada que ver con los avances. Eso nada que ver, va en cuerdas cerradas. Pero muchas veces hay esas tentaciones, ¿no? Y que una entrampa a la otra. Entonces yo pediría que en ese sentido sí aceleren mucho la resolución de proyectos, porque hemos visto que hay debilidad, y no solo en que Arequipa, no es función del Congreso, no lo de los es. congresistas, pero que sí efectivamente ayuda, ¿no? Podría ser una presión para que camine, ¿no es cierto? Pero ahí consigues elementos de juicio muy importantes que luego son entregados a la Fiscalía, y tú que has estado... Sí, claro. Por ejemplo, todo lo de Blanca Humana, la línea Susana Villarán, Coteva, todo eso. Aparte de las irregularidades, también hay entrampamientos burocráticos y cosas que podrían, de repente, los congresistas, sin ser su función, reitero, pero constituirse en la célula parlamentaria arequipeña. Claro. Como antes en verdad trabajaban más nosotros unidos, trabajamos muy de la mano en eso, y con el gobierno regional ir de la mano, no solamente para apoyarlo, sino también para fiscalizar. Claro, así es importante. Es a ver, pero yo no sé cuántos miles de millones trajeron ustedes para la región, pero yo te aseguro que nosotros trajimos 5 veces más que ustedes. Entonces no necesitábamos estar tan juntos. Y para el presidente creo que por ejemplo, al margen de que digas una parte económica, sí, eso no quita que se trabaje de la mano. No quita. No, es que, porque a veces, y yo eso hay que decirlo con sinceridad, Mabel lo está dejando en la discusión, ¿no es cierto? O sea, en el fondo no notamos, como ciudadanos de una región, que por ejemplo ustedes que son nuestros representantes, anden de la mano. Como sí pasaba con nosotros, teníamos nuestras diferencias. Había de este lado, había del otro lado y discrepancias. Pero malo que bueno, nosotros caminábamos y hacíamos cuestiones conjuntas. Por ejemplo, en esta representación hay personas como Miguel Román, que no lo vemos nunca, no sabemos qué está haciendo, dónde, cómo, y personas que como Alejandra Aramayo, que están como muy opuesta al gobierno, que en este caso representas tú y Sergio Vizcarra, y quizá eso pues no ha permitido, Sergio Dávila, perdón, quizá eso no ha permitido una mayor cohesión. No, yo quiero aclarar, y creo que es necesario aclarar esta situación. La relación entre los 6 congresistas es muy cordial y muy respetuosa. Las veces que ha meritado que nosotros nos reunamos al margen de toda la agenda que tengamos, si hay un tema urgente de Arequipa, nos reunimos en ese momento y vamos, lo solucionamos. La última vez nos fuimos al Ministerio de Economía y Finanzas, anteriormente nos fuimos con el Premier, antes con el Presidente de la República. Lo de Majesiguas nosotros lo hemos estado queriendo empujar para reactivarlo, al margen de la Adenda 13, porque no tiene nada que ver con lo otro de las obras, y que hagan el cierre financiero. Entonces se han estado trabajando y se trabaja. Ahora, de que nosotros no vayamos de la mano en esto. Ahora, cuando Gustavo se refería al tema económico, el tema económico tiene que ver con la gestión, porque nosotros no manejamos dinero, claro. Pero son gestiones que haces en conjunto, son gestiones conjuntas. O sea, esa gestión muchas veces salía por presión también, ¿no? Entonces decíamos, no, pero Arequipa, que esta obra, que esto, y cuando se presenta el tema en el pleno, por ejemplo, lo de Arma nosotros lo hemos insistido muchísimo, pero ya ahí había demasiado financiamiento comprometido para Arequipa, y bueno, pero hay cosas que sí hay que trabajar, y hay que trabajar juntos. Todos tienen sus agendas. Aquí esta semana de representación, por ejemplo, antes solíamos hacer una reunión conjunta, pero ahora tuvimos la de reconstrucción de Cayoma hasta que salga, esa ley también la hemos sacado, y yo no sé qué hace Vivienda hasta ahorita que no la concluye. Nosotros ya hicimos todo. Yo fui la coordinadora de esa tarea de todos mis compañeros y la hemos sacado adelante. Todos las hemos sacado adelante. Todos iban al presidente del Congreso, oye, pero ¿cómo es posible que lo haga Arequipa? Entonces, hay un trabajo conjunto. Yo sé que trabajo, pero si de algo sirve, por eso justamente tú decías, el hecho de que, por eso, cuando tú solo te reúnes por las cuestiones, llamémosles urgentes, mata, como dice Terabayás, y lo decía, lo urgente mata lo importante. Yo creo que es importante que sí se tenga una agenda permanente, al margen de lo, porque yo sé que hay cosas, la propia agenda del congresista también es complicada. Bueno, esa agenda por fuerza la vamos a tener que generar con nuevo gobernador, definitivamente. Claro.
Le deseamos, Mabel, ahora que ya llegamos a la parte final, muchísimas gracias, pero muchos éxitos al nuevo gobernador, gane quien gane, y que se establezca la verdad en el caso de uno de los candidatos para que no empiece su gestión con sombras, ni tampoco con la amenaza de que en cualquier momento lo puedan cambiar, que quede el otro y que no sé qué. No, que nosotros vayamos hacia adelante, que podamos trabajar de la mano con él, y yo creo que sí será oportuno coger también la sugerencia de Gustavo de que pueda elaborarse una agenda conjunta con el gobernador regional para poder ayudarlo a sacar sus proyectos. Interesante. Yo también quiero agradecer la invitación, Mabel, y en ese último punto de Anita, con quien nos conocemos desde la primaria, yo siempre lo he dicho, y en ese sentido, el hecho de que... No diga cuántos años, ¿sabes? Sí, ahí sí lo que sí hay que ser importantes en puntualizar es que de la elección que hemos vivido, regional, ¿no es cierto?, con tanta insatisfacción y todo lo demás, creo que sí es importante la participación de los congresistas. Sí. Yo creo que sí va a tener que haber un fuerte componente, fortalecer, porque en el fondo lo que queremos todos es que Arequipa siga siendo la mejor región del país, ¿no es cierto? Y que continúe con todo hacia adelante, no abandonarlos en ese sentido, y esperemos que obviamente vayamos construyendo una mejor ciudadanía. Y mejor si es con los medios de comunicación. Ni hablar, con periodistas tan inteligentes como Gabriel. Bueno, muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, amigos, hemos hecho un amplio análisis. Nosotros vamos a seguir ofreciéndoles los resultados tanto de conteos rápidos como de la OMPE, que vienen saliendo en cualquier momento, y hacemos una pausa ahora. Gracias por seguirnos siempre.